Mi hermano, como le dije al principio, esta semana estaba yo analizando este salmo y me vinieron, mi hermano, muchos pensamientos a mi cabeza, muchos personajes a mi corazón, y Dios me hizo entender muchas cosas, mi hermano, que me han servido de edificación a mi vida. Dios conoce, mi hermano, por las cosas que atravesamos a diario, conoce nuestras luchas, nuestras pruebas. Nadie sabe de verdad cómo es nuestra vida diaria delante de Dios. Nadie sabe los problemas que pasamos, nuestras aflicciones, muchas veces nuestras quejas. Solamente Dios lo conoce, mi hermano. Y cuando estaba analizando, mi hermano, este salmo de David, y empezaba a pensar, mi hermano, y analizar sobre la vida de este hombre, cómo aún su propio padre, mi hermano, lo ignora, porque cuando Samuel va dirigido por Dios a casa de su padre Isaí a buscarlo, su propio padre ni siquiera lo tomó en cuenta. Su propio padre, mi hermano, les presenta a todos sus hijos, menos a David. Y aquí vemos también una enseñanza muy grande, mis hermanos, con relación a Samuel, al hombre que Dios tenía allí como juez en Israel, al hombre al cual Dios le hablaba y le mostraba cosas grandes, mi hermano, al hombre que era como lámpara, mi hermano, en esos tiempos en Israel, como aún este hombre, aún, mi hermano, el hombre que estaba allí metido con Dios, el hombre que cuando Saúl se les pierden unos burros y él le consulta a Samuel, Samuel, mi hermano, le dice a David todo perfecto, todo, mi hermano, a dónde él iba a conseguir estos animales, que tenía que ir para allá, para acá, y que lo iba a conseguir allí. Después Samuel le narra a Saúl una serie de acontecimientos que le iba a acontecer a él después de todo eso, que iba a conseguir unos profetas, que Dios le iba a cambiar su corazón. Mira, todas estas cosas pasaron en la vida de Saúl, y cuando el hombre al cual Dios manda para ungir al nuevo rey de Israel, que era David, el hombre de Dios también se equivoca. Ya todos conocemos, mi hermano, la historia cuando él pensó rápidamente que era el primer hijo de Isaí, el más fuerte, el más que se veía ahí, el que sobresalía más. El mismo Dios tuvo que reprenderlo allí mismo. Samuel, yo no miro lo que está delante de los ojos, yo no miro su apariencia, yo miro el corazón. Dios tuvo que reprender, mi hermano, a Samuel, y tuvo que Samuel entender cómo Dios trabaja. Y ya conocemos la historia. Isaí manda a llamar a David, cómo Dios, mi hermano, unge a David, le promete el reino de Israel, cosa, mi hermano, que no pasó de la noche a la mañana, no pasó ni en un año, ni en 2 años. Tuvo, mi hermano, un proceso largo y extenso la vida de este hombre. Pero lo que yo quiero resaltar, mi hermano, es cómo Dios estuvo con David en todo. Cuando Dios le permite entrar a la corte de Saúl, cuando iba David a pelear con Goliat, mi hermano, cómo Dios guardó a David de la mano de Saúl, cuando empezó Saúl a tener celo de David porque veía que Dios estaba con él. Y dice la Biblia que donde quiera que iba David, Dios le daba la victoria a David. Era porque Dios estaba con David. Y todos estos acontecimientos, mi hermano, en la vida de David, mi hermano, que no fueron acontecimientos, mi hermano, simples, no fueron, mi hermano, testimonios que podemos decir, un testimonio simple que cualquiera puede dar, no, eran cosas reales que pasó en la vida de este hombre. Pero llega el momento, mi hermano, que el hombre al cual Dios llama, que es conforme a mi corazón, que pareciera que, mi hermano, que como que Dios se contradiciera, pero Dios nunca se contradice. Este hombre
le falla. Y a mí siempre, mi hermano, también me ha llamado mucho la atención cómo Dios aún, mi hermano, Dios tomaba el ejemplo de David cuando Dios le habló a Salomón. Dios siempre tomaba el ejemplo de David. Dios siempre le decía, si tú eres fiel como David, mi siervo, como lo fue David, mi hermano, ¿cómo? Y si analizamos el pasado de David, que es un hombre que le falló a Dios, un hombre que cometió pecados grandes, no solamente que adulteró, no solamente, mi hermano, que mandó a matar, no solamente fue ese el pecado que cometió David. David cometió también otras faltas más cuando el enemigo lo incita a censar al pueblo, cosa que Dios no le había mandado, aún hasta su propio general, mi hermano, se asombra de esto y le dice, Señor, que Dios multiplique más a tu pueblo, que tus siervos sean numerosos y que te sean fieles a ti, porque aún para su general, mi hermano, la orden de David era, mi hermano, terrible. Y vemos, mi hermano, cómo después Dios, dice la Biblia, que la ira de Dios se enciende contra David. Así que hubieron, mi hermano, muchas cosas, mi hermano, que hizo David, y todavía Dios lo llama un hombre conforme a su corazón, y todavía Dios usa, mi hermano, su nombre para hablarle a sus hijos, que si le siguen fiel como David, mi hermano, y esto a mí me llama y me abrió mi corazón, y mi Señor, y mi entendimiento, y comprendí lo que dice la palabra, mi hermano, que cuando confesamos nuestros pecados ante Él, Dios echa nuestros pecados a lo más profundo del mar, y Dios no se acuerda más de ello. Mi hermano, mira, podríamos, mi hermano, pensar que Dios podía, sí, porque podríamos pensar, pero David hizo tantas estas cosas. Dios jamás volvió a sacar los pecados de David a relucir, mi hermano, porque David, a pesar que cometió fallas, mi hermano, a pesar que pecó contra Dios muchas veces, David, mi hermano, fue un hombre que se arrepintió, se alejó, mi hermano, de todo eso, mi hermano, que le hizo caer, mi hermano, y Dios, mi hermano, lo perdonó, lo levantó, lo restauró. Ya todos sabemos, mi hermano, que sí, tuvo que enfrentar después las consecuencias. Dios perdona, Dios restaura, pero sabemos muy bien, y todos sabemos bien, mi hermano, que las consecuencias las vamos a tener que llevar siempre en nuestras vidas, pero Dios perdona, mi hermano, y vemos, mi hermano, que yo pude entender, mi hermano, que el ser, mi hermano, conforme al corazón de Dios, no quiere decir, mi hermano, de que vamos a ser perfectos todos los días de nuestra vida. No quiere decir, mi hermano, de que no vamos a pecar, de que no vamos a fallar. Significa, mi hermano, el ser conforme al corazón de Dios es reconocer nuestra falla, correr de lo que nos ha hecho herir a nuestro Dios, alejarnos, mi hermano, de todo lo que nos ha hecho a nosotros herir a Dios, mi hermano, y seguir adelante. Eso es, mi hermano, un hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que reconoce su pecado, el hombre que reconoce su falta, y el hombre, mi hermano, que empieza de nuevo y sigue caminando, mi hermano, con Dios. Eso es ser, mi hermano, conforme al corazón de Dios. No, mi hermano, de que vamos a ser perfectos, de que yo soy santo. No, mi hermano, es una persona que reconoce su falla y que se aleja de ellas, mi hermano, y que procura en su corazón no volver a caer donde cayó en el pasado. Ese fue David, mi hermano. Por eso que Dios, mi hermano, lo toma como ejemplo en casi todo el Antiguo Testamento, mi hermano. Y aún, mi hermano, para colmo, mi hermano, que también esto me llama a mí la atención, aún el propio Señor Jesús viene del linaje de David. El propio Señor Jesús, mi hermano, era conocido como el Hijo de David. Mi hermano, Dios perdona, Dios restaura, y Dios no se acuerda, mi hermano, de nuestros pecados. Muchas veces es el propio enemigo, mi hermano, que trata de introducir o traer el pasado a nuestra vida. Mira lo que hiciste en el pasado. ¿Tú crees que Dios te perdonó? ¿Tú crees que Dios te restauró? Mi hermano, y cuando le damos cabida a estos tipos de pensamientos en nuestras vidas, estamos, mi hermano, hiriendo a Dios. Estamos, mi hermano, dudando del amor, de la misericordia de Dios, y estamos dudando del perdón de Dios. Porque el Dios que me habla la Biblia, mi hermano, es un Dios que tiene misericordia, un Dios de amor, un Dios que también es fuego consumidor, pero un Dios, mi hermano, que perdona y restaura, y que Él dice su palabra, que Él echa nuestros pecados a lo más profundo del mar. Isaías dice, mi hermano, que si nuestros pecados fueran tan sucios, Dios lo convierte, mi hermano, como blanca lana.
Mi hermano, ese es nuestro Dios. Y cuando yo estaba analizando esto, mi hermano, ¿qué sentiría David, mi hermano, en ese momento cuando David peca contra Dios? Qué dolor, mi hermano, sería para David, porque lo expresa en este salmo. Este salmo, mi hermano, es el corazón de David puesto en las manos de Dios, lo que sentía David en ese momento. Y hay algo, mi hermano, que me asombra mucho, y creo que está en el verso 17 del Salmo, cuando él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mi hermano, aquí David no le está pidiendo a Dios que le devuelva su Santo Espíritu. Aquí David le está, aunque ha pecado, David le está diciéndole, le está rogando a Dios, no me quites tu Santo Espíritu. David tenía en sí, David sabía que todavía él tenía el Santo Espíritu de Dios. Y muchas veces, mi hermano, este tema es como muy polémico, porque muchas veces, mi hermano, pensamos que cuando pecamos, por supuesto, la palabra dice que contristamos al Espíritu Santo de Dios, lo contristamos, sí, pero el Espíritu Santo de Dios no se aleja de nosotros. Porque si el Espíritu Santo de Dios se alejara de nosotros, ¿cómo nosotros vamos a venir a Dios arrepentidos? Si es el único que nos hace, mi hermano, reconocer nuestro pecado. Si es el único que nos hace ver, mi hermano, que pecamos y nos lleva al arrepentimiento. Si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, si el Espíritu Santo se ha ido de mí, ¿cómo yo voy a venir a pedirle a Dios perdón? Si es el único que puede hacer que yo vea mi pecado y que me arrepienta. Hermano, David le está diciendo a Dios, Señor, no quites tu Santo Espíritu. David está reconociendo que todavía tenía el Santo Espíritu de Dios en su vida. Y eso, mi hermano, es algo que tenemos que entender. La Biblia dice que fuimos sellados con el Santo Espíritu. Mi hermano, un sello. ¿Qué es un sello, mi hermano? Un sello es algo que tú estampes en un papel y tú no vas a agarrar después una goma y lo vas a borrar. Tú puedes romper el papelito, pero aún todavía, mi hermano, o se moja el papel o lo que sea, mi hermano, pero aún el sello permanece allí, no se puede borrar. Así mismo, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, a pesar que le fallemos a Dios, Él está allí, mi hermano, para llevarnos a Dios al arrepentimiento. Porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo, el llevarnos a reconocer a nosotros cuando pecamos. Entonces, mi hermano, es un tema, mi hermano, muy polémico, pero bíblicamente, mi hermano, es fácil de entenderlo. Pero es lo que yo, mi hermano, me asombro, como el hombre que tuvo tantos beneficios de Dios, el hombre que vio la protección de Dios en su vida, el hombre que vio, mi hermano, la mano de Dios en su vida, y le falla al Señor. La Biblia dice muy bien, mis hermanos, que las pruebas que tenemos nosotros no son, mis hermanos, iguales. Mi prueba no es igual que la de mi esposo o que la de mi hermano, son diferentes. Y eso, mi hermano, también lo podemos ver en la Biblia. La mayoría de los hombres de Dios, mi hermano, tuvieron pruebas muy diferentes. Y yo a veces me pongo a analizar, si Dios le hubiera mandado a David la prueba que le mandó a Abraham, mi hermano, yo creo que David hubiera rehusado a sacrificar a algunos de sus hijos, porque David era un padre muy apegado a sus hijos. David, mi hermano, como decimos en Venezuela, era un padre alcahuete. Recordemos, mi hermano, cuando su propio hijo viola a su hermanastra, David no castigó a su hijo. David, mi hermano, aún perdonó a su hijo y no hizo nada. No vemos ninguna narración en el libro de Reyes, mi hermano, que David hizo algo fuerte contra su hijo. David dejó las cosas pasar así. Por eso fue que Absalón, el hermano de Tamar, tomó, mi hermano, la venganza por sus propias manos, porque vio que su padre no hizo nada y él tuvo que vengarse de su hermana. Cuando Absalón se rebela contra su propio padre, más bien David quería que salvaran a su hijo. No, mi hermano, fueron a la guerra, su propio hijo quería matarlo, escapaba de su hijo, y cuando se enfrentaron, mi hermano, las órdenes de David hacia su general era: cuiden la vida de mi hijo Absalón. Todavía, mi hermano, David tenía amor hacia su hijo. Así, mi hermano, que si esa prueba si fuera sido David, Abraham, yo creo que David hubiera rehusado sacrificar a su hijo, porque mi hermano, Dios sabe qué prueba mandar a nuestras vidas y a quién mandársela. Y a quién mandársela y quién la va a resistir y quién no la va a resistir. Entonces, mi hermano, es algo
que es bueno, mi hermano, entender esto. Y otra cosa, mi hermano, que me llama a mí la atención, mi hermano, es la paciencia, mi hermano, y el trato de diferentes maneras que Dios ha tenido con todos sus hijos o todos los personajes en la Biblia que quedaron allí, mi hermano, para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Cuando vemos, mi hermano, la vida de Pedro, es otro personaje, mi hermano, que a mí me llama mucho la atención, como el hombre, mi hermano, más cercano al Señor, el hombre, mi hermano, que presenció, mi hermano, cosas, mi hermano, que muchos de sus discípulos o de los discípulos de Jesús no estuvieron presentes, porque recordamos, mi hermano, que cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, el Señor solamente escoge a 3 discípulos, Juan, Santiago y a Pedro. Los demás los deja él afuera. Y fue Pedro, mi hermano, el que vio resucitar a esta muchacha. Fue Pedro, mi hermano, el que también estuvo, mi hermano, cuando la transfiguración. Pedro vio a Elías, a Moisés. Incluso Pedro le dice, Señor, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer unas tiendas para cada uno de ellos. Pedro fue el único, mi hermano, y creo que ya le hemos hablado muchas veces, que se atreve a decirle al Señor, Señor, déjame que yo camine cuando ven al Señor caminar en medio de las aguas. Mi hermano, fue el único, mi hermano, que era muy apegado, con mucha conexión con Jesús. Fue el único, mi hermano, al cual el Señor, cuando tenía que pagar el impuesto, le dice al Señor a Pedro, anda, pesca, vas a pescar un pescado y vas a conseguir allí en la boca del pescado un talento y paga tu impuesto y paga el mío. Todas estas cosas, mi hermano, la vivió Pedro. Pedro, mi hermano, cuando ven al Señor caminando en la barca, no es que estaba solamente Pedro en la barca, mi hermano, estaba Juan, el discípulo amado. ¿Por qué Juan no se atreve a decirle, Señor, si eres tú, deja que yo vaya? El único fue Pedro. Entonces, mi hermano, la cercanía de Pedro con el Señor, la comunicación que tenía Pedro con el Señor, mi hermano, no era algo simple. Y al final, mi hermano, Pedro peca contra el Señor. Habiéndole el Señor advertido a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Mi hermano, esto nos enseña a nosotros que cada prueba que Dios permita en nuestras vidas, mi hermano, ya nuestro Señor ha intercedido a Dios por nosotros para que nuestra fe no falte. Esto nos enseña, mi hermano, que nuestro abogado, nuestro Señor está allí. Padre, mira a mi hijo, mira al Señor que yo he dado mi vida por ellos. Señor, mira la prueba que le va a venir a mi hijo. Señor, dale tú la fortaleza, no permite que caiga, no permite que el enemigo lo destruya. Mi hermano, es así. Cuando una prueba viene a nuestra vida, mi hermano, ya hemos tenido a alguien intercediendo allá por nuestras vidas para que nuestra fe no falte. Y eso, mi hermano, y Pedro aún, Dios tenía que trabajar obligatoriamente en el orgullo de Pedro. Porque ya hemos hablado muchas veces, mi hermano, si en nuestro corazón hay orgullo, Dios no puede trabajar en nuestras vidas. Dios no puede hacer lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Y cuando vemos, mi hermano, que se acercan al Getsemaní, y eso vino ayer a mi corazón y yo rápidamente lo escribí porque no quería que se me olvidara. Y es algo, mi hermano, que también Dios me habló a través de esto. Cuando Jesús va a Getsemaní, también el Señor escoge a 3 discípulos, Juan, Jacobo y a Pedro, para que estén con Él. Los otros quedaron separados. El Señor le dice, mi alma, y creo que ya todos lo sabemos, mi alma está triste hasta la muerte. Sabemos, mi hermano, lo que el Señor estaba atravesando en ese momento. Como nunca, mi hermano, el Señor estaba viviendo una experiencia, mi hermano, que en ningún momento de su ministerio nuestro Señor Jesús la experimentó. Ya el Señor Jesús sabía muy bien, mi hermano, por todo lo que Él tenía que pasar. Y vemos, mi hermano, cómo sintió miedo, sintió depresión. Incluso llegó el momento en que Él le tuvo que decir al Padre, Padre, si es necesario, si hay otra forma de pagar esto, si hay otra forma de que tú
no me dejes a mí pasar por esto, que se haga, pero no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Fue cuando Jesús le decía al Señor, Señor, si ya es preciso que pase de mí esta copa, hazla, Señor, pero si no es así, Señor, si yo tengo que atravesar esto, ¿qué, Señor? Que se haga tu voluntad. ¿Y qué fue, mis hermanos, qué fue el primer consejo que Dios le dice a sus discípulos? Oren y velen para que no entren en tentación. Y cuando Jesús se aparta de ellos, hermanos, y empieza a orar, no sabemos, la Biblia no nos narra cuánto tiempo estuvo el Señor orando, si fueron minutos o horas que estuvo el Señor intercediendo ahí en la presencia de Dios. Vemos, mi hermano, que fue en ese momento en que la Biblia nos narra por primera vez que Dios envía un ángel para fortalecer al Señor. En todos, mi hermano, en todos los evangelios vemos ángeles que le servían al Señor, ángeles que estaban con el Señor, pero en ese momento, mi hermano, fue tan duro el momento que estaba atravesando el Señor Jesús que tuvo que Dios mandar un ángel para fortalecerlo, mi hermano. ¿Y qué llevó a Dios, mi hermano, mandar a ese ángel para fortalecer a Jesús? La oración. La oración, mi hermano, fue lo que llevó a que Dios moviera, mi hermano, todo para que Jesús cumpliera con lo que Él tenía que cumplir. Porque todo, mi hermano, en todos los evangelios vemos, mi hermano, que el privilegio de Jesús era cumplir la voluntad del Padre, cumplir con la palabra del Señor. Y vemos, mi hermano, que en ese momento el Señor se enoja porque encuentra a sus discípulos durmiendo, ni siquiera se habían quedado ahí velando y orando. Y lo que me llama la atención, mi hermano, fue el final de todo esto. Vemos, mi hermano, que cuando salió Jesús del Getsemaní, lo vemos completamente diferente al Jesús que entró. Un Jesús, mi hermano, lleno, mi hermano, de fortaleza, por supuesto, de parte de Dios, que es la única que puede hacer que enfrentemos cualquier problema que venga a nuestra vida. Un Jesús, mi hermano, renovado, con nueva fuerza. Un Jesús que no esperó que le vinieran a buscar, Él fue a recibir a los soldados. Un Jesús que cuando le dice a quién buscan, a Jesús Nazaret, yo soy, mi hermano, dice la palabra que todos los soldados cayeron a tierra. Un Jesús que se entrega a sí mismo. Y vemos, mi hermano, a unos discípulos que no pudieron ni supieron, mi hermano, enfrentar ese problema. Todos huyeron, aún hasta el discípulo amado huyó, Juan. Pedro, mi hermano, reaccionó, mi hermano, de una forma, mi hermano, humana. Saca su espada, le corta la oreja a un soldado. Jesús los reprende. Y vemos, mi hermano, que esto, mi hermano, nos puede a nosotros, mi hermano, hablar a nuestro corazón de muchas maneras. Que ningún problema, mi hermano, ninguna circunstancia que llegue a nuestra vida, mi hermano, la vamos nosotros a superar, mi hermano, si no estamos en oración. Ninguna tentación, ninguna prueba, la vamos, mi hermano, a superar si no estamos y no perseveramos en la oración. Cuando no estamos perseverando en la oración, mi hermano, vamos a querer a enfrentar esa prueba o esas tentaciones de manera natural, como la enfrentó Pedro. Jesús la enfrentó de forma espiritual y vemos la victoria que tuvo nuestro Señor en la cruz. Pedro la enfrentó de forma natural porque no estuvo preparado, fue advertido por el Señor: vela y ora, Pedro, vela y ora. Pedro no prestó atención, ni tampoco sus discípulos, y vemos, mi hermano, qué resultado hubo de eso, mi hermano, del descuido de la oración, del descuido de estar velando. Vemos cómo reaccionaron todos ellos. Y vemos, mi hermano, que cómo esto nos habla a nosotros claramente de la importancia, mi hermano, que es enfrentar toda situación y toda circunstancia difícil en nuestra vida con oración. Es la única manera, mi hermano. Y vemos, mi hermano, cómo después que Pedro peca, y creo que ya hemos hablado también sobre eso, mi hermano, cómo después, mi hermano, él comete, mi hermano, unas fallas, mi hermano, muy graves. Primeramente, Pedro confiaba mucho en sí mismo, confiaba mucho en su fuerza. Dice la palabra, mi hermano, que no podemos apoyarnos en nuestra propia opinión, no podemos, mi hermano, confiarnos de nuestro corazón. Y hay algo que me llama a mí mucho la atención aquí, mi hermano. Pedro pudo, mi hermano, evitar
haber negado al Señor. Y yo estuve estudiando esto. ¿Por qué, mi hermano? Porque, número uno, esto no fue que estaba escrito. Porque si estuviera escrito de que Pedro iba a negar al Señor, mi hermano, la escritura se tenía que cumplir como en el caso de Judas Iscariote. Pero el caso de Pedro, mi hermano, fue un caso, mi hermano, que como Pedro no estaba preparado, no estaba fortalecido en oración, que él, si quizás Pedro, mi hermano, hubiera huido en ese momento, quizás Pedro no hubiera, mi hermano, llegado al punto de negar al Señor. Y eso que el Señor le había advertido a Pedro: Pedro, me vas a negar. Y Pedro, mi hermano, vemos como Pedro, mi hermano, aún Pedro tenía tanta su confianza en sí mismo y menospreciaba a los demás discípulos, que Pedro le dice: Señor, yo voy a dar mi vida por ti, yo nunca te voy a negar. Si estos te niegan, yo no lo voy a hacer. Pero confiaba tanto en sí mismo, mi hermano, que llegó el momento, mi hermano, de esto, y Pedro, advertido por el Señor, mi hermano, Pedro no tomó caso omiso de la advertencia del Señor. Cuando Dios nos advierte y nos advierte por su palabra, mi hermano, de que tenemos que orar, de que tenemos que mantenernos, mi hermano, velando, orando, que seamos constantes en la oración, que oremos en todo tiempo, mi hermano, son advertencias que tenemos que tomar nosotros en nuestra vida espiritual muy en serio. Cuando hacemos caso, mi hermano, omiso a esto, mi hermano, vamos a tener que enfrentar las consecuencias después. Entonces, mi hermano, cuando Pedro le corta la oreja al soldado, Pedro sigue con el Señor, y vemos la narración, lo sigue desde lejos. Yo creo que ya hemos escuchado mucho también sobre este tema. Es un error seguir al Señor de lejos. No podemos, mi hermano, seguir nunca a nuestro Señor de lejos. Esto fue uno de los primeros errores que hizo Pedro. El segundo error que hizo Pedro, mi hermano, se sentó. Quizás, mi hermano, Pedro, por ser el más llegado al Señor, y no creo que Pedro lo haya hecho, mi hermano, por querer hacerlo. Quizás porque sabía las cosas que estaban pasando, sabían que habían agarrado, capturado al Señor, y él quiso, mi hermano, acompañarlo, pero no se alejó de esa atmósfera. Y dice la Biblia, mi hermano, que Pedro se calentaba con las personas. Dice que cuando estaban humillando al Señor, hubo un grupo de personas que encendió fuego y él se sentó con ellas. ¿Por qué Pedro no se fue de ese lugar? Son cosas, hermano, que son razonamientos que yo me hago. No estoy diciendo que sean bíblicos, son razonamientos que yo me hago. ¿Por qué Pedro, mi hermano, no se fue de ese lugar? ¿Por qué Pedro? Porque Pedro no podía hacer más nada. ¿Por qué Pedro, mi hermano, se sienta, mi hermano, aún a calentarse con aquellos que estaban burlándose del Señor? No es que Pedro se estaba burlando del Señor, ojo, pero estaba en compañía de ellos, calentándose también con ellos porque hacía frío. Y Pedro, mi hermano, escuchaba a estas personas burlándose del Señor, veía a estas personas hablando mal del Señor, y Pedro todavía estaba allí. Pedro tenía que haber, mi hermano, corrido de ese lugar. Por eso que llegó el momento en que tantas personas que estaban allí, hubo personas que lo reconocieron después a él, y él tuvo, mi hermano, que decir que al final, mi hermano, negar al Señor. Y cosas que ya el Señor le había advertido. ¿Por qué Pedro no pensó: Señor, ya el Señor me había dicho esto, yo tengo que escapar de aquí? Es como que el Señor me dice a mí: huye de la fornicación, huye de esto, mi hermano. Y si yo, mi hermano, estoy en un lugar donde yo sé, mi hermano, que eso me puede a mí costar fallarle a mi Señor, y por no ser prevenido, por olvidar la advertencia de mi Señor que está en sus palabras, de huir de esos lugares, y yo por querer pensar de que yo puedo, mi hermano, estar allí y no me va a pasar nada, cometemos, mi hermano, un grave error. Esto fue, mi hermano, Pedro ya tenía la advertencia del Señor: Pedro, me vas a negar. Pero no, Señor, yo no te voy a negar. Pedro, me vas a negar. Mi hermano, cuando no le prestamos atención a la advertencia de Dios, y no es que Dios no va a hablar, mi hermano, audiblemente, mi hermano, la palabra de Dios, mi hermano, es la voz de Dios para nuestras vidas a diario. En la palabra de Dios vemos, mi hermano, las advertencias de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, cómo Dios quiere que vivamos. Si no le estamos prestando, mi hermano, atención a todas estas cosas, mi hermano, vamos a tener que asumir después las consecuencias. Y vemos, mi hermano, que a pesar de todas estas cosas, a pesar de todo, mi hermano, de todas estas cosas y todos estos acontecimientos que pasaron en la vida de Pedro no
precisó, no fue sensible a la voz del Señor, puso su confianza en sí mismo. Y ya vemos, mi hermano, que llevó a Pedro fallar al Señor por poner su confianza en sí mismo. Y vemos, mi hermano, como el hombre más cercano al Señor le falla al Señor. Peca contra el Señor. Lo niega, mi hermano. Y dice la Biblia, mi hermano, que este hombre reconoció, lloró amargamente, salió corriendo, mi hermano, de ese lugar porque le había fallado al Señor. Pero vemos, mi hermano, que después, mi hermano, hubo la restauración de Dios en su vida. Mi hermano, como lo dije al principio, cuando nos humillamos, mi hermano, el hecho de que estemos nosotros cerca del Señor no quiere decir, mi hermano, que no estamos propensos algún día de nuestra vida en fallarle. El hecho, mi hermano, de que tengamos confianza en nosotros mismos, porque muchas veces, mi hermano, yo me pregunto a mí y me preguntaba a mí ayer, ¿qué yo hubiera hecho si en el caso de Pedro? Quizás yo le hubiera negado o no le hubiera negado. ¿Qué yo hubiera hecho yo, mi hermano, en el caso de David cuando cayó con Betsabé? Bueno, quizás si nos preguntamos eso a nosotros mismos ahorita, en nuestros corazones, quizás diríamos, yo nunca hubiera negado al Señor. Yo caer con Betsabé, yo tengo tantos años en el Evangelio, yo tengo tanta experiencia con el Señor, que yo caer después de tener tanta experiencia con mi Señor. No, ¿acaso Pedro también no tuvo experiencia con el Señor? ¿Acaso David, mi hermano, no vio la misericordia y la gracia de Dios y el cumplimiento de toda palabra que salió de la boca de Dios hacia David? ¿Acaso David no la vio viva en su vida y aún así pecó contra el Señor? Por eso, mi hermano, que no podemos nunca decir o juzgar, mi hermano, a nadie, mi hermano, porque a veces, mi hermano, nosotros no sabemos qué hubiéramos hecho nosotros mismos. Quizás yo hubiera negado al Señor, mi hermano. Quizás yo por miedo hubiera negado al Señor. Quizás yo hubiera caído con Betsabé. Y muchas veces, hermano, si nos hacemos esa pregunta, nosotros decimos que no por nuestro orgullo, como el Señor le dijo a Pedro, Señor, Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, yo no te voy a negar. Mi hermano, nunca nos apoyemos, mi hermano, en nuestra propia opinión. Nunca pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. Mi hermano, recordemos, mi hermano, que vivimos, mi hermano, en un mundo, mi hermano, que es contrario a Dios. Que nuestra guerra, mi hermano, y nuestra batalla, mi hermano, no es contra sangre, no es contra carne, que todo lo que nos rodea, mi hermano, en nuestra vida y todo lo que enfrentamos en nuestras vidas es espiritual, no es carnal. Todo, mi hermano, y si no, ¿y cómo, mi hermano, vamos a nosotros poder perseverar en una guerra espiritual? No con nuestra carne, sino espiritualmente también, mi hermano. Y ya Dios nos ha dado las armas necesarias para eso. Ya Dios nos ha dado la oración, nos ha dado, mi hermano, la fe, y eso lo podemos ver en Efesios, la armadura del Espíritu, mi hermano. Y muchas veces, mi hermano, sabemos todas estas cosas y no nos estamos, mi hermano, precaviendo de estas cosas. Muchas veces, mi hermano, sabemos que tenemos que orar, que sabemos que tenemos que ser constantes en la oración. El Señor mismo lo dijo en su palabra, el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Mi hermano, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros en nuestro corazón? Yo sí voy a servirle al Señor, yo sí voy a orar, voy a buscar más del Señor, porque estamos dispuestos a hacerlo. Pero, mi hermano, pero parece que después, al otro día, pareciera, mi hermano, que ese mismo fuego que estaba ayer no está hoy. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestra carne es por nuestra carne. Y como lo escribí en la mañana en el chat, mi hermano, podremos tener deseos por servir al Señor, mi hermano, pero si ese deseo que tenemos nosotros por servir al Señor, ese anhelo que tenemos nosotros por servir al Señor, no es fortalecido por una vida de oración, mi hermano, no vamos a llegar a ninguna parte.
no vamos a llegar a ninguna parte, sino si ese anhelo y ese amor por mi Señor todos los días, mi hermano, no lo fortalezco en su presencia, mi hermano, y busco la fuerza de Dios todos los días en su presencia, mi hermano amado, no vamos a llegar a ninguna parte. Todo anhelo que tengamos por Dios, todo deseo que tengamos por servir a Dios, todo, mi hermano, porque de verdad yo sé que lo tenemos en nuestro corazón, de servir a Dios, de agradar a Dios todos los días de nuestra vida, pero pongamos, mi hermano, todas esas cosas, fortalezcámoslas en la oración. No nos apoyemos en nosotros mismos, no tomemos, mi hermano, las advertencias del Señor como que no vale la pena o no la tomemos en serio. La mayoría, mi hermano, de nuestras caídas en nuestras vidas es porque no tomamos la palabra de Dios en serio. Y no tomamos la advertencia de Dios para nosotros en serio. Esa es una de las causas, mi hermano, de muchas caídas, de mucho enfriamiento en nuestras vidas, de mucha lejanía de Dios en nuestras vidas, cuando nos alejamos de Dios, porque después, mi hermano, le estamos abriendo la puerta al enemigo completamente de par en par en nuestras vidas, y va el enemigo a saber introducirse, mi hermano, y a saber hacer su trabajo. Entonces, mi hermano, tenemos que tener, mi hermano, siempre nuestra confianza puesta en Dios. Recordad, mis hermanos, que aún amemos a Dios con todo nuestro corazón, aún anhelemos a Dios y vivir cada día para Él, estamos propensos, mi hermano, en que algún día, mi hermano, le fallemos. No estoy diciendo que sea así, o no estoy diciendo, mi hermano, o estoy poniendo luz verde, no, que si eso es así yo voy a pecar. No, mi hermano, esto no es para que usted se sienta como con libertad, o que si Dios me va a perdonar, si Dios después me va a restaurar, o que yo voy a pecar. No, mi hermano, esto es para que nosotros veamos las cosas de Dios más seriamente en nuestras vidas, para que nosotros, mi hermano, tomemos las advertencias de Dios más serias en nuestras vidas. Si Pedro hubiera tomado la advertencia del Señor en su vida más seriamente, si Pedro hubiera acompañado al Señor Jesús en oración, mi hermano, la historia hubiera sido otra. No hubiéramos encontrado, mi hermano, en la palabra del Señor que Pedro lo negó. Pero estas cosas, mi hermano, están escritas para nuestra enseñanza, para enseñarnos que no podemos confiar en nosotros mismos y que no podemos tener la palabra de Dios, mi hermano, y las advertencias de Dios para nuestras vidas en poco. Tenemos, mi hermano, que tomar muy en seriamente las advertencias de Dios y tomarlas, mi hermano, muy en serio en nuestras vidas. Y recordar que si ya hemos caído, que si ya hemos pecado, recordar, mi hermano, que tenemos un abogado delante de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual, mi hermano, intercede por nosotros, el cual, mi hermano, que si vinimos humillados, recordar siempre de que Él nos perdona. No dejemos, mi hermano, que los pensamientos contrarios del enemigo vengan a tu vida, que no te va a perdonar, que ya para qué estás en la iglesia, que ya para qué van a continuar, si nada está pasando. Mi hermano, tengamos nuestra confianza puesta en el Señor, y esa confianza puesta en el Señor, fortalecida en oración, va a dar su fruto en nuestras vidas. Así que, mi hermano, que animémonos cada día. Recordemos, mi hermano, que aún los grandes hombres de Dios en la Biblia, mi hermano, le fallaron a Dios. Pero todos estos hombres, mi hermano, reconocieron su falla, se apartaron de ella y siguieron caminando firme, sirviéndole al Señor. El hombre de la fe, mi hermano, Abraham, ¿cuántas veces no pecó contra Dios? Se hizo pasar a su esposa como su hermana, y ahí estaba mi hermano Abraham, mi hermano, dudando de las promesas de Dios. Ya Dios le había hablado a Abraham, ya Dios, mi hermano, le había dado tantas promesas a Abraham. Ya Abraham había visto, mi hermano, cómo Dios había hecho tantas cosas en su vida, y aún así, mi hermano, Abraham duda en ese momento por miedo a los egipcios. Ya Dios, mi hermano, y ya todos lo sabemos, mi hermano, cuando Dios le promete a Isaac, aún Dios le fue muy claro, pero Abraham no quiso esperar. Abraham se dejó influenciar por su esposa, se acuesta con la esclava, y ya vemos, mi hermano, las consecuencias que acarrea, mi hermano, el no saber esperar en Dios y en no saber, mi hermano, escuchar las advertencias de Dios a nuestras vidas. Entonces, mi hermano, todos, mi hermano, están escritos para nuestra enseñanza. Cada personaje, mi hermano, que está en la Biblia está escrito, mi hermano, y quedaron allí para nuestra enseñanza en nuestros días, mi hermano. Así, mi hermano, que aprendamos de Pedro, aprendamos de David, aprendamos de Abraham, de José, aprendamos, mi hermano, que aún le fallemos, mi hermano, Dios tendrá
siempre misericordia de nosotros. Aprendamos que no podemos apoyarnos en nosotros mismos. Aprendamos, mi hermano, de Pedro, de no subestimar y no prestar atención a las advertencias del Señor. Aprendamos, mi hermano, que tenemos que fortalecer nuestra fe en oración. Aprendamos que tenemos que fortalecer, mi hermano, nuestro anhelo de servir al Señor tiene que ser siempre fortalecido en oración. Y aprendamos de una vez por todas, mi hermano, que no habrá problema que podamos enfrentar si nuestra fe no está fortalecida en la oración. Si nuestra fe no está fortalecida en la oración y nuestra vida espiritual no está fortalecida en la oración, vamos, mi hermano, a enfrentar los problemas, las luchas que vengan en nuestras vidas, las vamos a enfrentar carnalmente, humanamente. Cuando enfrentamos, mi hermano, las cosas carnalmente y humanamente, vamos, mi hermano, a fracasar, mi hermano. Pero cuando enfrentamos las cosas con la fortaleza de Dios, con la fuerza que Dios nos da en nuestras vidas, mi hermano, vamos a tener frutos, mi hermano, agradables a nuestra vida, y vamos y va a ser, mi hermano, nuestra fe más fortalecida, nuestro amor por el Señor va a fortalecerse más, vamos a madurar más nuestra confianza en el Señor. Aprendamos de todos estos personajes, mi hermano. Aprendamos que el amor de Dios y su misericordia son nuevas cada mañana. Aprendamos, mi hermano, que todo esto, mi hermano, es para nuestro bien y que todo esto es para beneficio de nuestras vidas a diario, mi hermano. Toda esta enseñanza, todos estos ejemplos de todos estos hombres, mi hermano, que están aquí en esta palabra, es para nuestro bien. Sus caídas, sus errores, el reconocer sus fallas, mi hermano, que es lo más importante. El reconocer cuando pecamos es lo más importante. Dios no puede traer una restauración a nuestra vida si no reconocemos antes nuestra falla. No le dé lugar al diablo. No abra ninguna puerta, mi hermano, que el enemigo va a poder, mi hermano, usarla en su contra, mi hermano. No le dé cabida al diablo en su vida. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios todos los días de su vida. Para que ustedes vean, mi hermano, cómo Dios va a trabajar en nuestras vidas, mi hermano. En todo lo que queramos emprender conforme a su voluntad en nuestras vidas. Pero aprendamos, mi hermano, que no podemos confiarnos en nosotros mismos, que aún, mi hermano, que las experiencias que tengamos en el Señor, todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, no van a ser, mi hermano, no va a servir para que nosotros no podamos fallarle al Señor algún día de nuestra vida, sino que nuestra constancia en Dios es lo que va a hacer que nuestra vida, mi hermano, sea recta ante los ojos de Dios. No nuestras experiencias, no nuestras bendiciones que tengamos de Dios, es nuestra fortaleza y nuestra vida de oración que tengamos a diario delante de Dios, porque tenemos, mi hermano, en la Biblia muchos ejemplos de hombres que gozaron de Dios, gozaron de sus bendiciones y experiencias más grandes que ni tú y yo nunca vamos a tener en nuestra vida, y aún así pecaron contra el Señor. Así, mi hermano, que las experiencias, las bendiciones que tengamos en Dios no van a fortalecer, mi hermano, nuestra vida, y no nos van a librar, mi hermano, de caídas. Nos va a librar de caídas es nuestra obediencia a Dios, nuestra fe fortalecida en oración y tomar verdadero caso, mi hermano, a las advertencias de Dios en su palabra. Así, mi hermano, que tengamos en cuenta esto, mi hermano, para que esto sea de bendición a nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia. Gracias, mi Señor, porque nos hablas. Gracias porque cada personaje que tú nos dejaste allí en tu palabra, Señor, que es vida, que es viva, Dios adorado, es para nuestro bien, Señor. Que aprendamos de David, que aprendamos de Abraham, que aprendamos de Pedro, pero que sobre todo, mi Señor amado, aprendamos de ti, de tu fidelidad, de tu constancia, de tu anhelo, mi Dios, mi Señor, cuando estuviste en esta tierra, de agradar en todo al Padre, de hacer su voluntad, de cumplir su palabra. Señor, que tú seas, mi Dios, nuestro ejemplo más grande que podamos tener nosotros en nuestra vida diaria, Señor amado. Que
podamos agradarte en todo, que podamos imitarte, mi Señor amado, en nuestra vida diaria, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras fallas, tú conoces muchas veces nuestra falta de fe, nuestra inmadurez en muchas cosas, Dios querido. Señor, perfecciona tu obra en nosotros, mi Dios adorado, y ayúdanos, mi Dios querido, a sobre todo mantener una vida constante en oración, Dios querido. Eso es lo que yo te ruego en esta hora, oh Dios, para mi vida y para los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Despierta nuestras vidas, despierta, Dios adorado, abre nuestros ojos para entender, Dios mío, tu palabra, para tomar en serio, Dios adorado, tus advertencias y para, Señor amado, tener en nuestra vida una vida constante y perseverante en la oración, Señor. Te lo pido, Dios querido, ayúdanos, Dios adorado, a seguir adelante. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros cada día, mi Padre adorado, para así, Señor amado, crecer y crecer cada día más en ti, Señor. Sigue madurando esa fe, sigue creciendo esa fe más en nuestros corazones, Señor amado. Y ponemos nuestras vidas delante de ti, nuestra familia, nuestros corazones, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Todo, mi Dios adorado, lo ponemos delante de tus manos, Señor, para que tú seas el que haga en nosotros, Señor amado, tu perfecta voluntad, Señor. Que vivamos conforme a tu voluntad, Dios querido, y que nos dejemos guiar siempre por tu poderoso Espíritu Santo, que seamos gobernados por tu santo y poderoso Espíritu Santo, Dios querido, en cada área de nuestras vidas, Señor, en aquellas que necesitas tú transformar, en aquellas que tú necesitas madurar, Dios querido, en nuestras vidas, Señor. Haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor amado, y manténnos despiertos, Señor, con oídos atentos a tu palabra, Señor, con corazón, Dios adorado, atento a escuchar y hacer caso a tu palabra, Dios querido, para que tú seas glorificado en todo en nuestras vidas, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén.